Hola amigos, bienvenidos. Hoy les traigo un resumen espectacular, My Dearest, también conocida como Mi Amada, una historia ambientada en la era de Joseon, durante la invasión de 1636 por la dinastía Jin, cuando la guerra arrasó aldeas y esperanzas, pero no pudo destruir un amor que decidió mantenerse en pie, y esta es su historia. Todo comienza con Gil-cha, una joven bonita, encantadora y muy consciente de ello. Le encanta llamar la atención, sobre todo la de Jong-jun, un hombre serio y noble pero enamorado de Unea, una mujer buena y tranquila, además una de las mejores amigas de Gil-cha. Curiosamente, Gil-cha cada noche sueña lo mismo, corre hacia la playa y sigue la silueta de un hombre que parece destinado a su vida, pero siempre despierta antes de verle el rostro. Aún así, está convencida de que se trata del hombre que a ella le gusta. Señorita, despierte. ¿Por qué me despiertas? Uy, pero ni siquiera he podido verle el rostro todavía. Pero estoy segura de que es Jong-jun. Esa misma mañana, el pueblo se prepara para el Festival de Flores. Gil-cha, como siempre, se arregla hermosa, elegante, lista para destacar. Ella vive en un mundo de colores, de flores, de ilusiones bonitas y expectativas románticas. Un mundo donde todo parece seguro, aunque ella no se imagina que está a punto de romperse. Mientras el festival avanza, aparece el hombre que cambiará su destino, Lee Yang-hyun, el forastero del que todos hablan. Dicen que es liberal, que no cree en el matrimonio y que tiene una mujer en cada pueblo. Ese tal Lee Yang-hyun trata la casa del abuelo Yang-hyun como si fuera suya. Ronda por las 8 provincias e intima con muchas mujeres. ¿Alguien está hablando de mí? Pero Lee Yang-hyun no es lo que aparenta, solo un poco. Detrás de esa fama de descarado es también un hombre valiente e inteligente, y hasta querido por los abuelos del pueblo. Aún así, para la mayoría sigue siendo el forastero del que es mejor desconfiar. Tenemos que evitar que Lee Yang-hyun contamine nuestra fortaleza. Más tarde, Gil-cha decide ir a llamar la atención del hombre que le gusta. Se sube un columpio para lucirse y atraer miradas, y finge un pequeño accidente. Y como era de esperarse, todos los pretendientes corren a ayudarla, excepto Jong-jun. Él está demasiado ocupado cortejando a Unea. Se accidentó, tenemos que ayudarla. ¡Señorita! ¿Cómo se encuentra? Digamos, nosotros lo arreglamos, de inmediato. Sí, rápido, levántenlo. Gil-cha le pide a su doncella que le afloje la cuerda para simular otro accidente, pero esta vez cae en los brazos de Lee Yang-hyun. Y no era el hombre que ella esperaba, pero sin duda será un encuentro que marcará su destino para siempre. Gil-cha se baja con una actitud algo altiva, y es ahí cuando se da cuenta de que él es el famoso forastero del que todo mundo habla. ¿Por qué se pone así? Acabo de ayudarla. La suerte ya se le ha terminado. Debería agradecerme el que yo la haya... Dame eso. Yang-hyun, sorprendido por los aires de grandeza de esa chica, se queda un momento en silencio sin saber si molestarse o simplemente quedarse ahí viéndola, pero al final, furioso, se aleja del lugar y pregunta por el nombre de esa chica que acaba de alterarle el día. ¿Conocen a la señorita que vive aquí? Una chica muy arrogante que se cree muy hermosa. ¿Señorita Gil-cha? Sí, tiene que ser ella. Creo que este chico se enamoró de Yu Gil-cha. ¿Es una broma? ¿Ah? Gil-cha queda dolida, desilusionada, pero todavía con esa chispa de esperanza, y entiende que quizá necesita comportarse distinto si en verdad quiere una oportunidad con Jong-jun. No sé nada sobre el joven Jong-jun que vivió en Hanyang por años. Buscaré ayuda. Entonces recuerda al forastero, a Lee Yang-hyun, que viene de Hanyang, un lugar con otras costumbres, otra vida completamente distinta, y decide buscarlo para proponerle un intercambio. Él la lleva a conocer Hanyang, y a cambio ella le dirá cuál es el examen que viene en la escuela donde él quiere entrar. Yo puedo hablarle en secreto sobre el examen de admisión. ¿Y qué podría darle un hombre como yo a cambio? Podemos ayudarnos sin problema el uno al otro. Como, digamos, Hanyang, quizás. Yang-hyun acepta, la saca del pueblo y le muestra lugares que ella jamás habría conocido sola. Me va también este color. Ellas odian ese color. Prefieren este para sus mejillas. Esos son los libros favoritos de la gente de Hanyang. Después, para entrar a un sitio donde las mujeres como ella no pueden pasar, decide vestirla de hombre. ¿No quiere conocer Hanyang? Mientras están ahí, aparece Ryan-hyun, un cantante que es como un hermano inseparable de él. Ese Ryan-hyun, ¿quién es? Va a escuchar al mejor cantante de Joseon que existe actualmente. Cuando Ryan-hyun termina de cantar, se queda mirando la compañía de Lee Yang-hyun, y su gesto deja claro que algo no le cayó del todo bien.
Ya de regreso, Gilcha va muy segura, convencida de que Jang-hyun es un misógamo, algo bastante acertado, pero ella cree que es porque no puede cumplirle a las mujeres, pero de pronto descubre que está totalmente equivocada, y es ahí cuando empieza a ponerse demasiado nerviosa. Parece que los rumores son ciertos. Dicen que prefiere estar soltero porque no puede cumplirle a una dama. Está aquí a solas conmigo y no se sonroja o tartamudea. Señorita, los hombres que ha conocido hasta ahora son de los que leen libros en la escuela. Y seguro una mirada suya los hace temblar de emoción. Yo no soy como ellos. Bueno, usted se dará cuenta. ¿Ahora le parezco un hombre y no una piedra? Es ahí cuando le comenta que se ausentará por algunos meses, ya que tiene que cumplir su promesa de traer arroz para todo el pueblo. Me iré mañana a traer arroz para cambiar por fruta y tardaré meses. Y regresan justo para el aniversario 60 de los abuelitos que prácticamente lo adoptaron. Lee Jang-hyun le pide a Ryan-hyun que cante ese día como regalo especial. Cuando Gilcha escucha la voz, reconoce al cantante de aquella vez, y sin darse cuenta, empieza a buscar a Lee Jang-hyun con la mirada. Sospecha que él ya regresó. Lo ve a lo lejos e intenta actuar como que no le importa, pero él, claro que lo notó. Pero la alegría se cae en segundos. Jong-jun está otra vez al lado de Unea, y la cara de Gilcha lo dice todo. Es ahí cuando Lee Jang-hyun entiende que ella está enamorada de Jong-jun. Estaba enamorada de alguien más. Un poco pensativo se va a descansar a la bodega donde guarda el arroz, y justo entonces aparece Gilcha. Entra con su doncella, toda lista para su pequeña mentira, fingir que se siente mal para que Jong-jun entre a verla y con suerte quedarse a solas con él. Lo que Gilcha no imagina es que Jang-hyun está ahí mismo, escuchando absolutamente todo. Jong-jun. ¡Ay, cielos! Señorita. Joven John, yo siento lo mismo que usted siente por mí. Yo estoy prometido con la señorita Unea. Yo quiero a Unea. Es que la amo de verdad. Por favor, olvídese de esto. Cuando Jong-jun se marcha, Gilcha queda con el corazón apretado. En eso aparece Unea buscándola, pero antes de que la encuentre, Lee Jang-hyun la toma del brazo y la esconde junto con él. En ese instante, Gilcha entiende que él escuchó absolutamente todo. Parece que la salvé de ser el hazmerreír, señorita. Después de ese momento incómodo, Lee Jang-hyun le deja claro a Gilcha que con Jong-jun no tiene futuro. Ella aún así se aferra a sus ideas románticas, y justo ahí, Lee Jang-hyun le insinúa lo impensable. Que no creo que tenga oportunidad alguna con el joven Jong-jun. Le dije que se calle ya. Y mire al frente. Claro, ya sabemos que Lee Jang-hyun es un misógamo, un hombre que no cree en el matrimonio. Lo que él ofrece es una relación sin ataduras, algo que para él es suficiente. ¿Me está proponiendo matrimonio? ¿Matrimonio? ¿Para qué acabar con la pasión del romance? Olvidémonos del matrimonio, que no es más que un estorbo. Le estoy proponiendo que tenga una relación íntima conmigo. ¿Le digo algo? Me disgusta mucho. Pero Gilcha no vive en ese mundo. Ella cree que la vida es una historia romántica esperando a cumplirse, y esa diferencia él la nota. Ella es distinta a cualquier mujer que ha conocido. Yo solo quiero estar con quien yo amo. Y sería feliz si envejeciera con él. ¿Y así le gustaría vivir? Gilcha piensa que lo peor del día fue romperse el corazón, pero no, la verdadera tragedia apenas está tocando la puerta. Un hombre irrumpe gritando lo impensable. Los manchús han invadido Joseon. El rey está cautivo. La tranquilidad del pueblo desaparece en un instante. ¡Oigan, ya vienen los bárbaros! ¡Tienen al rey cautivo! La invasión ya es un hecho. Pasan los días y dentro de la fortaleza los hombres empiezan a discutir cómo defender al rey. Jong-jun, el más devoto y leal de todos, convoca a los voluntarios para intentar rescatar al rey. La mayoría se enlista, excepto Lee Jang-hyun. El pueblo lo tacha de cobarde y decepción absoluta. ¿Qué dices? ¿Te unirás? No pienso unirme a su causa. Mientras todos lo juzgan, él es el único que entiende el tamaño del peligro. No piensa lanzarse a una guerra que ya nació fallida, y menos para defender a un rey que abandonó a su pueblo. Si el rey escapó abandonando a su gente, ¿por qué el pueblo debería salvar su vida? Porque salvaremos a la raíz de la nación. Entonces salven al rey y sacrifíquense todos. Pero esto solo provoca que Jong-jun le pida a Unea que se case con él antes de partir, por si algo le pasa. Gilcha queda totalmente devastada. Que antes de la batalla nos casaremos.
¿Te casarás? Y claro, aferrada a sus ilusiones románticas, hace lo impensable. Acepta la propuesta de un pretendiente que la ha amado por años, convencida de que así Jong-un reaccionará y cancelará su compromiso. Señorita Gilcha, por favor, cásese conmigo. Pero claro, Lee Jang-hyun no es ingenuo. Con esa inteligencia que lo caracteriza, entiende de inmediato que todo es un capricho armado por Gil-cha. ¿Y cree que Jong-un cambie de opinión por eso? Gil-cha, al ver que su plan no funcionó y que Jong-un ni siquiera le afecta su compromiso, queda completamente devastada y termina estrellándose contra la realidad. ¿Celebramos nuestras bodas al mismo tiempo? Estoy de acuerdo. Pero claro, Jang-hyun ya tenía un plan en mente: ayudar de alguna manera a los hombres que irán a la guerra y de paso detener aquellas bodas. Escuché que tienen problemas para conseguir armaduras y armas. Seguro tienes otra condición. Nos estamos entendiendo. Saben, escuché rumores de que muchos quieren casarse antes de partir a la guerra. Piensen en el futuro de las damas de Neongunri. Si las mujeres viudas se casan de nuevo, el pasado de sus hijos queda manchado y jamás podrán subir de rango. Pero Gil-cha ni siquiera sospecha que fue Lee Jang-hyun quien movió los hilos para detener aquella boda. Decidimos no casarnos antes de irnos. Pero Gil-cha no desaprovecha la ocasión y le pide a su prometido que cuide de Jong-un durante la guerra. Y me gustaría pedirte, por el bien de Unea, que te quedes cerca de Jong-un todo el tiempo. Tiene mi palabra. Se llega el día y todas las mujeres entregan amuletos de buena suerte a los hombres que marcharán a la guerra, excepto a Lee Jang-hyun y a sus amigos, a quienes todos miran como desertores y cobardes. Nadie se quiere despedir de nosotros, ¿verdad? Nadie llora por el cobarde que escapa. Antes de partir, él le advierte a Gil-cha que si ve una señal de humo deben de huir de inmediato. Esa será una señal de que la fortaleza está en peligro. Tengo algo para usted. ¿En serio le obsequia una daga a cada mujer que conoce? Solo guárdelo. Si ve humo desde la cima de esa montaña, prométame que escapará rápido. Pero claro, él sabe que la guerra será un fracaso y por eso no los acompaña. Además, sabe que cuando los hombres se marchen, la fortaleza quedará en manos de los más vulnerables, ancianos, mujeres y niños, y nadie está consciente de ese peligro. ¿Cumplirá su promesa? Eunea es la única que ha notado que a Lee Jang-hyun le gusta Gil-cha, aunque él se empeña en negarlo. ¿A usted le gusta Gil-cha? No. Pero Eunea intenta darle una pista de que Gil-cha siente algo por alguien más, insinuando que ese alguien podría ser él. Y también sé perfectamente quién es el dueño del corazón de Gil-cha. En el aniversario de bodas, cuando supimos lo de la guerra, pude ver a Gil-cha mirando a un maestro. Las damas, cada vez que se enfrentan a un peligro, buscan una persona en quien confiar. Intrigado por lo que dijo Eunea, le pregunta a su amigo Ryeonnyum si él notó a quién miró Gil-cha cuando se habló de la guerra. Pero Ryeonnyum, de forma extraña, miente. En el aniversario de bodas de Song-chu, ¿viste a quién veía a Gil-cha apenas supo las noticias de la guerra? Vio al joven maestro Jong-un. Mientras Jang-hyun y sus amigos toman un camino distinto, los demás hombres marchan para unirse a las tropas del rey y enfrentar la guerra. ¿Rescatarán a su majestad? Mientras todos celebran el plan para rescatar al rey, la realidad golpea sin avisar. Los enemigos resultaron muy astutos, habían estado espiando todo este tiempo, y de pronto el ataque cae como un golpe brutal. Sin embargo, el prometido de Gil-cha hace lo posible por proteger al joven Jong-un, tal como se lo prometió a ella. Oye, solo quédate detrás de mí. Lee Jang-hyun se alarma al escuchar un rumor que empieza a esparcirse. Los manchús no llegaron solos. Al parecer, los mongoles se han unido a la guerra y eso es otra pesadilla. Ellos saquean aldeas y se llevan a las mujeres. Si la guerra ya era una pesadilla, ahora se pondrá peor. Pero sé que los mongoles tienen razones muy diferentes para unirse a esta guerra. Riqueza y mujeres. Muchos de los hombres que marcharon con la esperanza de salvar al rey nunca regresarán. El campo quedó hecho pedazos y solo unos cuantos lograron sobrevivir, entre ellos Jong-un, pero el prometido de Gil-cha no tuvo la misma suerte. Sun-jak, despierta. Jang-hyun, preocupado, decide actuar. Irá a la montaña a encender fuego y lanzar una señal de humo para advertir al pueblo. Oigo a los caballos. Se están acercando.
Iré a esa montaña y encenderé un fuego para dar aviso. Mientras las mujeres rezan para que los hombres estén a salvo, de pronto Gilcha ve la señal de humo, la misma que Jang Hyun le suplicó no ignorar. Entonces comprende que algo terrible viene directo al pueblo. Todos se preparan para huir del pueblo, recogiendo solo lo indispensable y escondiendo lo poco que tienen. Pero los abuelitos que siempre trataron a Jang Hyun como un hijo, se retrasan intentando dejar su casa en orden. Ese pequeño detalle les cuesta el tiempo que no tienen. Busquen seda o mujeres escondidas. Y como era de esperarse, los intrusos llegan al pueblo. Muchos logran huir, pero los abuelos se quedan intentando defender su hogar. Y entonces la tragedia ocurre. Por otro lado, Gilcha y Eunea intentan escapar en una barca junto a sus doncellas, pero descubren que el hombre que debía llevarlas ya no podrá ayudarlas. El peligro ha llegado hasta ellas y no les queda más que correr y esconderse. Hay que tomar otro camino. ¿Pero a dónde? Entonces Jang Hyun y sus amigos llegan al pueblo. Al principio cree que todos lograron escapar, hasta que encuentra sin vida a la pareja de ancianitos. Él no quería involucrarse en esta guerra, pero en ese instante se da cuenta de que no se trata de salvar al rey, se trata de su gente, de impedir que hombres y mujeres sean desvividos o convertidos en esclavos, y con esa rabia silenciosa decide enfrentarlos. Bueno, voy a tener que atraparlos. Lo que menos me interesa es rescatar al rey, pero voy a matar a quienes lastimaron al abuelo Songchu. Mientras tanto, estas mujeres siguen huyendo. Lo más cruel es que una de ellas está embarazada y entra en labor de parto en medio del frío y la persecución. ¡Mi bebé! Mientras tanto, Jang Hyun y sus amigos empiezan a cumplir esa venganza silenciosa. Lo que nadie imaginaba es que bajo esa apariencia discreta disfrazada de cobardía se escondían guerreros formidables, con habilidad para la espada, el arco y lo que haga falta. Y cuando entran en acción, dejan claro que son mucho más valientes de lo que todos creían. ¡Mátenlo! Por otro lado, el trabajo de parto ha comenzado. No hay partera y no hay refugio, solo el frío y el miedo. Y aún así Gilcha es la única que se arma de valor para ayudarla. Gilcha sale en busca de mantas para proteger al recién nacido. Al ver que tarda en regresar, Eunea decide ir a buscarla, pero se encuentra con un intruso. Y cuando todo parece perdido, Gilcha aparece justo a tiempo para salvarla. ¡Me voy a divertir! ¡Ya! ¡Eres mía! Irónicamente, es con aquella daga que no quería aceptar de Lee Jang Hyun con la que Gilcha logra salvar la vida de Eunea. Mientras siguen huyendo, en el camino se cruzan de nuevo con los intrusos. La situación se vuelve realmente peligrosa. Cuando todo parecía ya perdido, aparece ese trío de guerreros para salvarlas. Ellos no tenían idea de quiénes eran esas mujeres, solo venían a eliminar intrusos y rescatar gente, pero vaya golpe del destino cuando descubre quiénes son. Señorita, ¿se encuentra bien? Señorita Gilcha. ¡Muévase, amado mío! ¿Usted acaba de llamarme amado mío? Pero claro, él no podía quedarse con la duda. Más noche le pregunta a Gilcha por qué lo llamó amado mío. Gilcha lo niega y responde que quizá lo confundió con el joven Yeonjun. Esa respuesta lo hiere, y sin decir más, decide alejarse. Debí confundirlo con el joven Yeonjun. No le habría dicho eso a alguien tan misógamo ni de broma. ¿Usted creyó que se lo decía al joven Yeonjun? Al amanecer, los hombres deciden marcharse para seguir cazando intrusos, asegurando para ellas el camino libre hacia el pueblo más cercano. Más adelante, ellos se cruzan con Yeonjun y otros sobrevivientes. Al verlos tan golpeados por la guerra, Lee Jang Hyun se compadece y al final decide ayudarlos. Iremos juntos al Monte Gwangyo. Pero al rey no lo voy a salvar yo. Durante el combate, varios salen heridos, entre ellos Yeonjun. Al llegar al lugar donde atienden a los heridos, Gilcha y Eunea ya se encuentran ahí y corren a ayudarlos.
pero Gilcha se va directo a socorrer a Jong-Jun, sin notar que Jang-Hyun también está herido. ¡Por favor, un médico! Después de un rato, Eunea se acerca a Jang-Hyun para agradecerle por haber protegido a Jong-Jun. Entonces rompe el silencio. Le revela que aquel día, en el aniversario de los abuelitos, la mirada de Gilcha no buscaba a Jong-Jun, sino a él. Sé que usted protegió al joven Jong-Jun, así que gracias. El otro día le dije que recordara a quien miró Gilcha durante la fiesta de boda. Ella lo estaba mirando a usted. ¿A mí? ¿Ella me estaba mirando? Sí. Incapaz de quedarse con la duda y tan franco como siempre, le pregunta a Gilcha si ese día entre todo el caos lo había visto a él. Yo fui el primero a quien usted miró, ¿no es cierto? Pasan los días y deben de volver al frente a combatir. Entonces Jang-Hyun descubre que Gilcha le dejó el listón de su cabello escondido entre sus cosas, a modo de amuleto. Un gesto silencioso, pero suficiente para dejarle claro que aunque no lo diga, ella sí se preocupa por él. Durante la preparación para el combate, el asistente del príncipe heredero lo observa. Jang-Hyun no solo sabe pelear bien, piensa, calcula y se adelanta al enemigo. Eso basta para llamar su atención. Nosotros vamos a dar hasta el último suspiro. Ya está hablando de derrota. A entregar la vida por nuestro rey. Lo que deberían hacer es pensar en que conseguiremos la victoria. ¿Por qué van a la guerra pensando en que morirán todos? ¿Sabe qué significa el humo de la montaña? Ese es el humo de cuando queman los cuerpos de soldados muertos. Entonces, no dejarán los cadáveres de sus hombres en el campo del enemigo. Entonces Jang-Hyun con esto deja claro que los enemigos revelaron su ubicación y que es el momento de atacarlos por sorpresa. Todo resultó un éxito. Le informan al rey que uno de los guerreros más temidos del enemigo cayó gracias a la estrategia. Claro, es una pequeña victoria frente a todo lo que se avecina, pero tras tanta derrota, trae un respiro de esperanza. ¡Derrotamos a los intrusos! Y como era de esperarse, el asistente del príncipe heredero fija sus ojos en Lee Jang-Hyun y le pide que lo escolte hasta donde se encuentra el príncipe. Lee Jang-Hyun no quiere ir, pero no le queda otra opción. ¿Van a dejar que me maten, señor? Mis hombres irán al príncipe que morí porque usted me abandonó. Jang-Hyun y Jong-Chun se preparan para escoltar al asistente del príncipe heredero y presentarse ante el rey. Antes de partir, Jang-Hyun le sugiere a Gilcha ir a refugiarse a la isla de Gangwon, porque cree que ahí podrían estar más a salvo que en cualquier otro lugar. Vaya a la isla Gangwon. Y no importa dónde esté, le prometo que la encontraré. El camino no es sencillo para estos hombres. Avanzan entre emboscadas y ataques constantes. Pero Jang-Hyun, firme con la espada, les abre paso derribando a todo lo que se interpone, hasta que finalmente logran llegar a su destino. Su Majestad, me enorgullecen. Más tarde, el príncipe heredero conversa con su asistente y le comenta que necesitan a un guerrero capaz de infiltrarse en la dinastía Qing y descubrir sus movimientos antes de que sea demasiado tarde. El asistente no lo duda. Hay un hombre que encaja a la perfección, inteligente, letal y conocedor del enemigo. Vaya ironía del destino. El hombre que menos quería involucrarse es quien termina más atrapado en este conflicto. Cuando se trata de proteger la vida de otros, te lo tomas en serio. Se rumora que Khan está aquí. Pero todo se vuelve definitivo al enterarse de que Khan, el máximo líder de la dinastía Qing, está en Joseon. Eso solo significa una cosa: la guerra será inevitable. Infiltrarse es la única forma de adelantarse al desastre que se avecina. Esto es increíble. Para hacerlo pide ayuda a su amigo Ryeon. Juntos se adentran en territorio enemigo, donde un solo error puede costarles la vida. El gran Khan. Entonces él está aquí. Una vez dentro, activan el plan. Se hacen pasar por hombres sin lealtad al rey. Ryeon usa su voz como señuelo. Funciona. Son llevados ante el Khan y aceptados dentro de su círculo. Vendrás una vez al día a cantar para mí. Pero nadie confía del todo. Los someten a interrogatorios y tortura para probar su lealtad. Aún así, resisten. ¿De dónde son? ¿Y cómo se conocieron? No se quiebran, mantienen su historia. A Ryeon le creen cada palabra que dice con tanta sinceridad. Y es que no miente del todo. Habla de su pasado, de cómo conoció a Lee Jang-Hyun, de aquel día que siendo apenas un niño, Jang-Hyun le salvó la vida. Una deuda que nunca olvidó. ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! Bien. Cantarás para su majestad con el corazón. Ryeon no logra ocultar su dolor al verlo herido.
Tal vez sea la gratitud por aquel día que le salvó la vida, o tal vez hay algo más que no se atreve a decir. Lo hiciste excelente. Pasan los días y Ryan mantiene su canto diario para el Khan, mientras que Jang-hyun envía mensajes secretos al príncipe heredero, revelando posiciones y movimientos del enemigo. Ahora el Khan de forma repentina se muestra desesperado y exige la rendición del rey, envía amenazas y presiona sin descanso. Pero Jang-hyun percibe algo que no encaja. Dentro del campamento hay secretos y movimientos extraños. Al investigar, descubre la verdad. Un brote de viruela se extiende por el campamento. La enfermedad debilita a los guerreros. Esa es la razón de la prisa del Khan por forzar la rendición del rey, antes de que todos se enteren. ¿Viruela? Hará lo que sea para sacar a su majestad de la fortaleza. Actúen rápido, o les esperará una gran matanza. Gilcha y sus amigas ya se encuentran en la isla de Gangwon, creyendo que al fin estarán a salvo, pero el Khan tenía otro plan. Sus fuerzas invaden en la isla y el peligro aparece justo donde nadie lo esperaba. ¡Despierta! ¡Debemos irnos! Precisamente ahí esconden al hijo del príncipe heredero, un niño que pronto se convierte en un objeto clave para el enemigo. Lo que parecía un refugio termina transformándose en una verdadera pesadilla. Le pido que proteja a mi hijo. Gilcha y sus amigas descubren que no hay salida de la isla, nadie puede subir a las barcas y quienes quedan atrás son eliminados sin piedad. A lo lejos, Gilcha ve a un soldado huyendo a caballo con un bebé en brazos. En ese instante entiende que ese niño es importante. Cuando el hombre es derribado, ella corre sin dudarlo. Sabe que ayudarlo no es solo un acto de valor, es su única carta para abrirse paso a la salvación. Yo puedo llevarlo a ese barco. ¡Corra! ¡Protejan a su alteza! No nos deja subir. Su Alteza tampoco subirá. ¡Súbelos! Todo se vuelve caótico entre empujones y forcejeos, y en medio del desorden, Gilcha pierde la daga que Lee Jang-hyun le regaló, pero al final, la barca logra alejarse, dejando atrás a todos aquellos inocentes que no cabían en ella. Un momento cruel y doloroso, pero la única forma de sobrevivir. Mientras tanto, Jang-hyun permanece como infiltrado ayudando a los enfermos de viruela, cuando de pronto llega un soldado gravemente enfermo, uno de los que participaron en la masacre de la isla de Gangwon. Entonces Jang-hyun ve algo que le preocupa, la daga que le regaló a Gilcha. ¿De dónde sacaste esta navaja? Se lo quité a una chica que había muerto. ¿Tú la mataste? No vi cuando murió. Ahora Jang-hyun carga con la culpa por haberle sugerido refugiarse en la isla, y se ofrece como voluntario para ir al lugar fingiendo ayudar con la cacería, cuando en realidad va con un solo objetivo, encontrar a Gilcha con vida. Mientras tanto, la situación del hijo del príncipe heredero sigue siendo crítica. En una zona donde el peligro no ha pasado, los soldados prometen sacar a Gilcha y a sus amigas del lugar, pero en realidad las están dejando atrás, abandonándolas a su suerte. Vayan por ese camino. Nos vemos en el muelle. Intentan avanzar, pero al notar la presencia del enemigo se esconden entre el silencio y el miedo. Mientras tanto, Jang-hyun avanza por la zona, pero algo no está bien. Al parecer, la viruela lo ha alcanzado. Cuando de pronto, a lo lejos alcanza a ver a Gilcha con vida, su corazón vuelve a latir, y sin que ellas lo noten, él decide protegerlas. Pero uno de los enemigos las descubre, y Jang-hyun no le queda otra opción. Aún debilitado por la enfermedad, decide luchar. A partir de ahora, nadie puede pasar por aquí. Gilcha queda con la duda de quién fue el hombre que las ayudó a escapar. Entonces no puede evitar recordar la promesa que Jang-hyun le hizo. No importa dónde esté, le prometo que la encontraré. Las veo allá. Gilcha regresa creyendo que quizá fue Jang-hyun quien le salvó la vida, pero al llegar se encuentra con un soldado del príncipe heredero y la confusión aparece. Ella cree que él es su salvador. Su gratitud va hacia el hombre equivocado. Fue usted quien nos salvó. Estoy muy agradecida. Ahora sucede lo que más se temía. El rey decide abandonar la fortaleza y rendirse ante la dinastía Qing. No por voluntad,
sino como la única forma de detener el sufrimiento y evitar más muertes. Aunque conserva el título de rey, ya no gobernará libremente. Joseon queda obligado a someterse a la autoridad Jin, y como parte del acuerdo, el príncipe heredero será llevado junto a los Jin como rehén político, sin ser dañado, pero separado del rey, y sin saber cuándo podrá regresar. ¡Padre! Aunque muchos le criticaron por haberse rendido y doblegado ante el enemigo, otros le agradecieron la decisión. Gracias a esa rendición, el sufrimiento llegó a su fin, y los sobrevivientes pudieron regresar a lo que quedaban de sus hogares. La guerra ya terminó. ¿Qué? ¿Cómo que ya terminó? Yo escuché que el rey se inclinó. ¡Qué vergüenza! Si no lo hubiera hecho, seguirías escapando. La guerra terminó. Cuando Gilcha llega al pueblo, encuentra a su padre, pero ya no es el mismo. El trauma y el horror que vivió lo dejaron profundamente afectado, con episodios de confusión y pérdida de la razón. Hola, papá. Mientras tanto, los amigos de Jang Hyun lo buscan sin descanso. ¡Jang Hyun! Pasa varios días en agonía hasta que finalmente despierta. ¡Jang Hyun! Con el paso de los días, Jang Hyun vuelve a ponerse en pie y de pronto se cruza con Gilcha, un momento que habían anhelado por tanto tiempo. Sin embargo, Gilcha no duda en reprocharle que por su culpa casi mueren en la isla. Lo que Gilcha no imagina es todo lo que Jang Hyun tuvo que soportar, debatiéndose entre la vida y la muerte. Aún así, Jang Hyun decide guardar silencio. La culpa por haberlas enviado a la isla pesa más que la verdad, y prefiere ocultar que él fue su salvador. Los intrusos casi nos atrapan, pero el oficial peleó contra 17 de ellos y nos rescató. Fueron muy afortunadas, ¿no le parece? Con el príncipe heredero de rehén, Jang Hyun decide acompañarlo y velar por su seguridad. No será un viaje corto. Todo indica que estará lejos por un largo tiempo. Iré a la dinastía Qing. Serviré al príncipe heredero. Entonces Jang Hyun deja caer lo impensable, algo completamente fuera de lugar en alguien como él. A pesar de que había decidido que el matrimonio no era algo para mí, bueno, estaría dispuesto a cambiar eso. Gilcha insiste en demostrar que Jang Hyun no le importa, pero al final deja ver que no le es tan indiferente como parece. ¿Que este era su listón? Oh, parece que lo ocultó muy bien en uno de mis bolsillos. Planeo tener este listón conmigo hasta que llegue el día de mi muerte. ¡Suélteme ya! Gilcha se queda sin palabras, no sabe cómo reaccionar ante un momento tan confuso. Y aunque usted no sienta amor por mí, no me olvide, por favor. Mientras él se aleja, Gilcha no puede evitar pensar que quizá Jang Hyun es el hombre que siempre aparece en sus sueños. Y más tarde, antes de que Jang Hyun se marche del pueblo, decide salir a buscarlo. Y cuando está a punto de confesar que él podría ser el hombre que aparece en sus sueños, se arrepiente. En su lugar, dice palabras que lo vuelven a herir. ¿Usted cree en los sueños? Había un hombre, cruzaba un río y perdía mis zapatillas. Ese era mi par favorito. ¿Le pedirá zapatillas, en serio? No se puede hablar con usted en serio, porque todo lo convierte en un juego. ¿Piensa que nada de lo que digo es serio? Debe herir su orgullo sentirse atraída por alguien como yo, ¿cierto? Desea un hombre que está comprometido con otra mujer. El joven Jong-un es alguien que no se olvida fácilmente. ¿Qué es lo que tiene el joven Jong-un que yo no voy a tener? Dígamelo. ¡Jang Hyun, tenemos que irnos! Y así, él se marchó entre confusiones y palabras que no eran las que ella quería decirle. Pero antes de partir, él le dejó una promesa: volver con las zapatillas florales más hermosas. Una promesa que habla de un regreso y de un amor que quiere ser verdadero. Pasan los días y finalmente Unea y Jong-un se casan. Gilcha parece aceptarlo. Jang Hyun ya se encuentra en territorio enemigo. No solo cuida al príncipe heredero, también hace negocios usando su inteligencia y habilidad para leer a las personas. Su éxito llega a oídos de Jong-gol-dae, la mano derecha del Khan, quien decide conocerlo para hacer negocios, pero al ver quién es, la situación se complica. ¿Eres tú? Supongo que pensará que soy un espía. Le juro que usted se equivoca. Por otro lado, Gilcha sueña con un hombre herido por la espalda, una cicatriz marcada y profunda, una imagen que le inquieta y no sabe por qué. ¡Ay, no!
Ahora sucede algo inesperado. En territorio Qing, Jang Hyun se ve envuelto en graves problemas. Es acusado de corrupción y traición junto con otros hombres, y todo apunta a una ejecución segura. Morirá por su mano. Sin embargo, en último momento, su vida es perdonada. El Khan comprende que su inteligencia y utilidad vale más que la sentencia. Pero la confusión ya está hecha. Sus pertenencias habían sido reunidas junto a la de los hombres condenados y enviadas a sus familias. Cuando Gilcha ve esos objetos, no le queda duda. Ahora cree que Jang Hyun ha sido ejecutado. ¡No! Planeo tener este listón conmigo hasta que llegue el día de mi muerte. Gilcha queda completamente destrozada. Cree que Jang Hyun ha muerto y pasa la noche en vela ahogada en lágrimas. Cuando por fin se queda dormida, el sueño de aquel hombre regresa. Esta vez el rostro se revela y entonces lo entiende todo. El hombre que aparecía en sus sueños siempre fue Lee Jang Hyun. Gilcha sostiene una prenda de Jang Hyun aferrándose a una antigua creencia. Si la esposa llama con fuerza a su amado ya fallecido, existe la esperanza de que regrese. Para ella, esa creencia es la única forma de mitigar el dolor que la consume. ¡Joven Jang Hyun! ¡Solo vuelva a mi lado! ¡Joven Jang Hyun! Hay algo que no me atreví a decirle. Así que... ¡por favor, vuelva a mi lado, joven Jang Hyun! Pasa el tiempo y el pueblo de Gilcha se queda sin comida. Después de la guerra no se han podido recuperar. El hambre avanza, pero Gilcha se niega a rendirse. Por azar del destino, se reencuentra con el soldado que cree que la salvó en la isla de Gangwon. Él le ofrece un taller abandonado de su familia, donde antes se fabricaban tazones, utensilios y pequeñas armas. Nadie cree que pueda funcionar, pero Gilcha logra intercambiar objetos por arroz y alimentos, y contra todo pronóstico, el pueblo sobrevive. Pero durante ese tiempo Gilcha sigue llorando la muerte de Jang Hyun, hasta que un día decide seguir adelante, sostener a su familia y cuidar a su padre que quedó afectado por la guerra. Ahora, quien cuide de ti seré yo. Por otro lado, Jang Hyun no sabe que durante todo este largo tiempo todos lo creen muerto, pero él sigue con la esperanza de regresar algún día. Mientras tanto, sobrevive como puede en territorio enemigo. El Khan y Jeongol-dae le imponen una condición para confiar en él, capturar fugitivos y venderlos como esclavos. Jang Hyun no tiene elección más que aceptar. En esas capturas aparece otro grupo, entre ellos una mujer misteriosa. Los años siguen pasando y Jang Hyun empieza a hacer negocios y generar ganancias. Eso tiene contento a Jeongol-dae, aunque sabe que Jang Hyun posiblemente sí fue un espía, los beneficios que genera empieza a inclinar la balanza a su favor. Me eres bastante útil. Te tengo una noticia. Tu Majestad permitió ir a Chosun al príncipe. No olvides que te ayudé. Entonces sucede lo impensable, el rey empieza a enfermarse y el Khan decide permitirle al príncipe heredero viajar a ver a su padre, solo por un corto tiempo. Entonces voy a poder visitar a mi padre y saber cómo está. Gilcha y el soldado se acercan mientras trabajan juntos. Él termina enamorándose de ella y le propone matrimonio. Gilcha duda, su corazón aún pertenece a Jang Hyun, pero agradecida por su ayuda y creyendo que él fue quien la salvó en la isla de Gangwon, finalmente decide aceptar. Señorita, cásese conmigo. Gilcha se obliga a aceptar que Jang Hyun ya no volverá y lo borra de su mente. Salga de mi mente, por favor. En nuestra próxima vida nos volvamos a encontrar. Pero entonces la confusión persiste. Ryeon mira a Gilcha de lejos y se da cuenta de que ella se ha comprometido con otro hombre. Gilcha lo sigue para hablar con él y con el dolor apretándole en el pecho le pregunta si Jang Hyun sufrió antes de morir. En ese momento, Ryeon comprende que Gilcha siempre creyó que Jang Hyun había muerto. Y como ya es costumbre en él, en lugar de aclararlo, vuelve a mentir, y eso complica las cosas. ¿Cuál fue el gran crimen que pudo cometer? No tuvo que sufrir mucho dolor, ¿cierto? No sufrió. Vaya sorpresa del destino. Lo que Gilcha no imagina es que Jang Hyun va de regreso acompañando al príncipe heredero. Viaja con un baúl lleno de zapatillas más hermosas que compró para ella,
decidido a cumplir la promesa que le hizo antes de irse, una promesa que volvería por ella. Entonces todo se quiebra. Jang Hyun llega al pueblo buscando a Gil-cha, solo para descubrir que ella ha sido pedida en matrimonio, y eso basta para romperle el corazón. ¡Regalos de boda! Adelante, entre. La novia está aquí. Hola, yo soy la novia. Acompáñame, por favor. Gil-cha queda incrédula al ver a alguien que creyó muerto desde hace tanto tiempo. Él, en cambio, queda destrozado al verla comprometida con otro hombre. No puedo creer que de verdad sea usted. Debió darme la oportunidad si tanto necesitaba a un hombre. Las cosas se tensan aún más cuando Jang Hyun se da cuenta de que Gil-cha se casará con el hombre que ella cree que la salvó en la isla de Ganghwa. Es un gran hombre, y él también salvó mi vida. ¿Es por eso que se casará con ese hombre? Porque le salvó la vida en la isla. La persona que le salvó la vida fui yo, señorita, no ese hombre. Usted fue a la isla Ganghwa porque había confiado en mí. Me hizo sentir culpable y por eso lo había negado. ¿Usted también usa estos trucos con las demás mujeres? Dígame por qué se olvidó de mí. Yo creí que estaba muerto. ¿Creyó que había muerto? Pero más tarde, Jang Hyun se entera por la doncella de Gil-cha de que Rya-Neum no aclaró la verdad. En lugar de decir que estaba vivo, decidió sostener la mentira de su muerte. La señorita Gil-cha lloró mucho el día que se enteró que había muerto y dijo esto una y otra vez. Por favor, regrese. Además, Ryan-gyun fue quien nos dijo que usted estaba muerto. Entonces Jang Hyun lo entiende todo y, lleno de rabia, va y busca a Rya-Neum. ¿Por qué lo hiciste? Jang-hyun, basta. Yo creí que esa mujer haría su vida miserable. No sabes lo que ella significa para mí. Entonces va y busca a Gil-cha para suplicarle que no se case, pero ella le explica que con la entrega del cofre de bodas ya es considerada casi una mujer casada. Pero Jang Hyun, desesperado, le pide que escape con él. Por favor, venga conmigo. Pero el amor que siente por Jang Hyun supera cualquier miedo, y entonces decide escapar. Algo tuvo que haberle pasado a Gil-cha. Mientras tanto, se refugian en una posada esperando que amanezca para tomar la barca con la que escaparán juntos. Ella está nerviosa. Él, en cambio, apenas puede creer que Gil-cha está a su lado y le entrega las zapatillas florales más hermosas, cumpliendo por fin la promesa que le hizo antes de partir. ¿Se va a convertir en mi esposo? Ser su esposo es una tontería. Yo puedo ser su sirviente. Mi cuerpo le pertenece y mi corazón late por usted. Al amanecer, Jang Hyun sale a revisar que todo esté listo para escapar. Mientras tanto, Gil-cha decide ir a despedirse de su padre. Voy a ir a despedirme de mi padre. Espere por mí en el muelle. Mientras va a despedirse de su padre, lo encuentra vagando por el pueblo. Esa realidad le cae con todo su peso. Justo entonces aparece su prometido. Gil-cha queda atrapada en la indecisión, con la culpa apretándole el pecho. Mientras tanto, Jang Hyun la espera en el muelle. Las horas pasan y ella no llega. Jang Hyun, preocupado, va a buscarla a su casa, solo para descubrir que Gil-cha ha decidido quedarse con su prometido, todo por el bien de su familia. Más tarde, la doncella de Gil-cha le entrega los zapatos y una carta. Basta leerla para que su corazón se haga pedazos. Por favor, olvide todo sobre mí. Y así él decide marcharse, dejando atrás a la mujer que ama y la traición de un amigo que no está listo para perdonar. Pasan los días y Gil-cha decide casarse con su prometido. No es el hombre que ama, pero está convencida de que él la ha salvado en los momentos más difíciles y por ello no da marcha atrás. Prometo que voy a ser una buena esposa. Confía en mí. Por otro lado, Jang Hyun regresa a territorio enemigo, retoma sus negocios y la casa de fugitivos, pero en su camino
vuelve a aparecer ese mismo grupo de cazadores, acompañado de la mujer misteriosa, una mujer que será clave más adelante. ¿Acaso me estás siguiendo? Yo llegué primero. Veamos quién da mejores resultados. Mientras capturan fugitivos, Jang Hyun se detiene de golpe al reconocer entre ellos a un viejo amigo del pasado. Para su sorpresa, no huye solo, carga con varios niños. Entonces Jang Hyun decide ayudarlo. Y es entonces cuando se revela la verdad. Bajo la apariencia de vender prisioneros, Jang Hyun en realidad paga por ellos para liberarlos de la esclavitud y esconderlos en un lugar seguro. Pero la guerra no ha terminado del todo. En territorio enemigo, las atrocidades continúan. Hombres y mujeres capturados son vendidos como esclavos, entre ellos, mujeres destinadas a servir a un hombre de alto rango. Pero junto a él hay una mujer celosa que tortura sin piedad a las esclavas más atractivas, solo por despecho. Pero la situación no termina ahí. Muchos de los esclavos capturados durante la invasión Qing han logrado escapar y huir de regreso a Joseon. Esto desata la furia del territorio enemigo y exige al rey de Joseon encontrar y devolver a todos los fugitivos bajo amenaza de graves consecuencias. ¡Nada! ¡No soy un fugitivo! El problema es que a muchos no logran encontrarlos, y para poder cumplir la orden, capturan inocentes y mujeres de la nobleza, haciéndolos pasar por los fugitivos que nunca fueron hallados. Y entonces ocurre lo impensable. Gilcha y su doncella son capturadas y tratadas como fugitivas. Todo aquello que creían seguro desaparece en un instante. ¡No! ¡Señora! Curiosamente, Ryeongnam anda por la zona, cuando el niño le cuenta cómo unos hombres se llevaban a Gilcha y a su doncella. Al escucharlo, su conciencia no lo deja en paz. Cargado por la culpa del pasado, decide avisar al esposo de Gilcha. Los intrusos se la llevaron a Qing. Y si no envía a alguien a buscarla pronto, va a ser demasiado tarde, señor. Por otro lado, la situación del príncipe heredero empeora en territorio enemigo. Por orden del Gran Khan ya no recibirán alimento, ahora deben de arar y sembrar la tierra para sobrevivir. No sabemos nada de agricultura, Su Alteza. Yo sé dónde encontrar agricultores. Van al mercado de esclavos y compran a gente de Joseon. Ahí el príncipe les hace una promesa, que por primera vez les devuelve la esperanza. Les prometo una cosa a todos. El día que pueda regresar allá, les prometo llevarlos a casa conmigo. Para su mala suerte, Gilcha es llevada justo ante ese hombre de alto rango y la mujer que tortura sin piedad. Al llamar su atención, ella y su doncella son escogidas para servirle. Esas dos se quedarán a servir a su majestad. Mientras permanecen ahí, Gilcha comete el error de hablarle a ese hombre, provocando la furia de la mujer que las agrede sin piedad. ¿Cómo te atreves a coquetear con su majestad? Llévenla a la mesa y mutílenla. Su majestad pidió a esta chica sin ningún rasguño. Cuando Gilcha es elegida para servirle como una de sus mujeres, es llevada a ser examinada. Buscan que no tenga cicatrices, porque para ese hombre una mujer sin marcas es más valiosa. Sin cicatrices, perfecto. Alístenla. Entonces toma una decisión difícil. Prefiere marcar su cuerpo antes de convertirse en su posesión, dejando una cicatriz que la vuelve indigna para ese hombre. ¿Qué es lo que hiciste, maldita estúpida? Como castigo serán enviadas al mercado de esclavos. A partir de ahí, todo será más difícil para ellas. Enciérrenlas. Entendido. Entonces ocurre lo inevitable. Separan a Gilcha de su doncella, a ella la venden lejos, mientras que a Gilcha la venden a otros hombres. Ahora, frente a Lee Jang-hyun, aparece la mujer misteriosa que caza fugitivos. La sorpresa es inmediata, no es una simple soldado, es una princesa y quien resulta ser la hija del Gran Khan, el máximo líder de la dinastía Qing. Ya que viste mi rostro, ¿ahora sí puedes decirme quién eres? Esta princesa es una mujer fría y calculadora, tan peligrosa como implacable. Sin embargo, contra todo pronóstico, terminará enamorándose de Lee Jang-hyun, un amor tan obsesivo que no hará más que complicar las cosas más adelante. Lo que quiero es tu tiempo. Después de varias semanas viajando, el esposo de Gilcha finalmente llega a territorio enemigo, pero al enterarse de que ella fue vendida a otros hombres, su búsqueda se detiene. Su orgullo puede más que el amor,
Incapaz de enfrentar la realidad, decide regresar a Joseon, abandonándola a su suerte. Ya está exhausta o muerta, después de darle placer a ese hombre. Cuando Ryeonhyun descubre que el esposo de Gil-cha regresó sin ella, comprende la verdad. Gil-cha ha sido abandonada. Sin más opciones, decide viajar a buscar a Lee Jang-hyun y avisarle que Gil-cha se encuentra ahí mismo, en el mercado de esclavos. La señorita Gil-cha está en Xinjiang. Pero Gil-cha no se ha rendido, ha luchado con uñas y dientes, defendiendo su dignidad incluso cuando el precio ha sido el dolor, y al enterarse de que fue abandonada por su esposo, eso la quiebra totalmente. Anoche tu esposo vino, escuchó que te habían vendido a otro hombre y se rindió, pero se fue de regreso. Al día siguiente, Gil-cha es llevada al estrado de subasta ofrecida como mercancía. Entonces ocurre lo impensable. Entre la multitud aparece Lee Jang-hyun, decidido a comprobar aquello que Ryeonhyun le había dicho y que se negaba a creer, pero al verla queda completamente impactado. La mujer que creyó a salvo y feliz en Joseon está ahí, atrapada en un lugar infernal que jamás habría imaginado. Con la voz quebrada y destrozado, solo puede preguntarse cómo fue que ella terminó en ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Lárgate, rata! Al caer desmayado, Gil-cha se la llevan del lugar, pero al día siguiente, cuando él finalmente despierta, decide ir a rescatarla. Escuché, ya cambié de opinión. No creo que pueda vendérsela. ¿Y por qué cambió de opinión? Me la quedaré yo. Entonces, ¿no? Si le estoy pagando, debe entregármela. ¿Nos vamos ya? Una vez que la rescata, la lleva con él a su casa para mantenerla a salvo. Allí, por fin a solas, le habla con una calma cargada de tristeza. No sé en qué momento las cosas se estropearon. Quizás cuando tomé la decisión de dejarla en Joseon, o tal vez cuando usted me abandonó, señora. Así que no se preocupe por nada de esto, que yo me ocuparé de todo. Pero la princesa envía por Gil-cha y la reclama como su esclava. No permito que otras mujeres me roben el amor del hombre que quiero. Entonces Jang-hyun se arrodilla y se ofrece a cargar con el castigo con tal de salvarla a ella. Castígueme en lugar de a ella. Si usted me pide que yo sea su sirviente, le serviré. Si tú me haces un favor, quizá pueda decirte dónde se encuentra. ¿Estarías dispuesto a volver a casar conmigo? Pero en esta ocasión tendrás que poner tu vida en riesgo. Aunque Jang-hyun no comprende las verdaderas intenciones de la princesa, acepta sin dudar. Está dispuesto a ir a la cacería de esclavos, aun si su vida está en peligro. Mientras se prepara, Ryeonhyun se muestra inquieto. Algo no le cuadra. ¿Arriesgar tu vida? Es sospechoso. No vayas, por favor. Si algo malo le pasa, yo me muero. Con el tiempo se vuelve evidente que la actitud de Ryeonhyun no es casual. Siempre ha intentado mantener a Gil-cha lejos de Jang-hyun. Tal vez sea un apego fraternal llevado al extremo, o quizá un sentimiento prohibido que jamás se atrevió a decir. Jamás lo había visto hacer algo como esto por una mujer. Tengo miedo de lo que pueda pasarle. Sabes que para él eres un hermano. No pretendas más. Yo jamás me permitiría cruzar esa línea. Pero tengo miedo. Entonces ocurre lo inesperado. La invitación de la princesa Lee Jang-hyun para ir de cacería escondía un objetivo cruel. La presa era Gil-cha. Sin saberlo, Jang-hyun ha sido arrastrado a una cacería donde solo uno puede sobrevivir. Cazaremos a una fugitiva. Es aquella que está allá. Si yo gano, tú y la mujer vivirán. Pero ella será mi esclava toda su vida.
Y si tú me llegas a ganar, voy a dejarla en libertad. Pero tú morirás. Entonces todo queda al borde de entre la vida y la muerte. ¡Cuidado! ¡Gilcha! ¡Gilcha! Joven Jang-hyun. Ya todo acabó. ¡Joven Lee! En realidad, la princesa no buscaba matarlo, sino probar hasta dónde llegaba su amor por Gilcha. Y al comprobar que estuvo dispuesto a sacrificar su vida por ella, siente un dolor profundo y al mismo tiempo una obsesión más grande por tener a ese hombre a su lado. ¡Dígame qué pasó con el joven Lee! Como yo perdí la apuesta, voy a dejarte en libertad. Y la razón por la que haré esto es para ganar el amor de Lee Jang-hyun. Algún día Lee Jang-hyun va a ser para mí. Pasan los días y Jang-hyun sigue inconsciente. Gilcha permanece a su lado día y noche cuidándolo sin descanso. Mientras tanto, el amigo de Jang-hyun parte en busca de la doncella de Gilcha, decidido a rescatarla y no dejarla abandonada a su suerte. Entonces Gilcha recibe una sorpresa. Su doncella ha sido traída de regreso. ¿Te encuentras bien? Y pese a todas las tragedias, Jang-hyun actúa como un niño. Con tal de tener a Gilcha a su lado, decide fingir que aún sigue inconsciente, solo para que ella lo siga cuidando un poco más. Si me curo, la señorita Yu volverá a Choseon. ¿Y quién crees que la seguirá? ¡Ay, no! Vi que su herida sigue empeorando. Mientras lo cuida y atiende sus heridas, Gilcha descubre en la espalda de Jang-hyun una cicatriz profunda y extraña, en el mismo lugar a la que una vez vio en aquel hombre en sus sueños. ¿Lo recuerdan? Con el paso de los días, Jang-hyun por fin decide levantarse. Gilcha se llena de alegría al ver que Jang-hyun por fin ha despertado. Poco a poco comienzan a pasar más tiempo juntos. ¿Desde cuándo seduce a esa princesa? Ella fue quien se acercó a mí. ¿Estás celosa? Ella es muy pálida y fea. ¿Por qué iba a estar celosa? Por otro lado, Rya-neum está convencido de que la presencia de Gilcha solo ha traído desgracias a Jang-hyun. Por eso, decide hablar con ella y le revela una verdad que Gilcha se había negado a aceptar. ¿Vio la cicatriz que tiene en la espalda? Entonces, la persona que me salvó en esa isla fue Jang-hyun. Luchó contra esos hombres estando enfermo de viruela y al borde de la muerte. Usted es una maldición para Jang-hyun. Entonces todo el peso del dolor cae sobre Gilcha. Uno a uno los recuerdos regresan cada vez que él la salvó de una muerte segura. Comprende por fin que ese hombre siempre dio la vida por ella, incluso cuando ella no fue capaz de verlo. ¿Usted está bien? La persona que la salvó fui yo, no aquel hombre. Regresaré con los zapatos más bonitos del mundo. ¡No! ¡No, Gilcha! Entonces ocurre algo inesperado. El Gran Khan, máximo líder de la dinastía Qing, enferma gravemente y su muerte sacude por completo a todos los que lo rodean. Majestad. Tras la muerte del Gran Khan, el poder queda en manos de Dorgón como regente temporal, mientras el heredero hijo del Gran Khan alcanza la mayoría de edad. Los rumores empiezan a circular y en Choseon el rey se llena de sospechas y temor, convencido de que podrían arrebatarle el trono, y el miedo empieza a nublar su juicio, llevándolo a sospechar cosas que no existen. ¿Qué crees que va a hacer Dorgón con Choseon? En el año de Byongya hubo gente que quería matarme. ¿Qué debo hacer? Mientras tanto, Jang-hyun es llamado nuevamente por la princesa. Esta vez no hay rodeos. O se deshace de Gilcha o los fugitivos que protege serán sacrificados. La amenaza es clara. Jang-hyun queda atrapado en un dilema cargado de dolor que ya conoce demasiado bien. Si quieres enterrar a todos los cautivos solamente por tener a esa mujer, sigue adelante.
A raíz de esta situación, Jang Hyun ordena a Gilcha regresar a Joseon. Aunque su intención es proteger a los esclavos y a ella, se lo dice de la forma más cruel, con palabras duras que la hieren y la empujan a apartarse de él. Es la única manera de protegerlos. Me he aferrado a usted como un loco. Regrese con su esposo. Joven. Y también me siento muy agotado de que siempre me aleje de usted. Mejor váyase, por favor. Gilcha, con el corazón roto, emprende el camino de regreso a Joseon. Tras semanas de viaje, por fin se reencuentra con sus seres queridos. ¿Eres Gilcha? ¿Volviste? Pero el regreso no trae consuelo. Allí la espera una verdad cruda. Su esposo espera un hijo con otra mujer. Regresaré tarde esta noche. No me esperes. Volviste. Él intenta recuperarla y le exige una confesión, saber si fue tocada por aquellos hombres, para decidir si la acepta de regreso. Pero lo que él no comprende es que esa decisión ya no le pertenece. Gilcha elige no volver, no por el pasado de su cuerpo, sino porque su corazón ya le pertenece a Lee Jang-hyun. Si quiere divorciarse, no dejaré que esa sea la razón de su decisión. Sin embargo, en Xinjiang le di mi corazón al joven Lee. Por esa razón me divorciaré. Meses después, por fin llega una gran noticia. El rey regente Dorgón autoriza su regreso definitivo al príncipe heredero a Joseon. Una gran noticia después de tanto tiempo de cautiverio. Sin embargo, no todo es felicidad. Los esclavos que lo ayudaron a arar la tierra no podrán regresar con él como se los había prometido. ¿Cómo que no podré llevarme a los cautivos a Joseon? Yo hice una promesa a esa gente, que volverían conmigo cuando me enviaran a Joseon de vuelta. Sin embargo, Jang Hyun comienza a inquietarse al descubrir que los esclavos no podrán regresar. Resulta que parte de la oposición proviene del propio rey de Joseon, cuya mente está dominada por la paranoia. Lo ve como un posible ejército al servicio del príncipe heredero, una amenaza que cree que podría arrebatarle el trono, desconfiando de su propio hijo. Pero ante esta situación, Jang Hyun decide acompañar temporalmente al príncipe heredero a Joseon, con la esperanza de encontrar una forma de resolver el destino de los esclavos. Pero antes de partir, promete a la princesa que regresará. Ella acepta dejarlo ir confiando en su palabra, sin imaginar lo que ese viaje terminará provocando. Entonces ocurre la sorpresa. Jang Hyun llega al pueblo acompañando al príncipe heredero. Intenta localizar a Gilcha y convencerse de que vive bien, rodeada de estabilidad y comodidades. Solo así podrá marcharse tranquilo y cumplir la promesa que le hizo a la princesa. Pero lo que no saben es que Gilcha está divorciada y vive con la más dura precariedad, apenas con lo necesario para sobrevivir. Solo quiero verla y saber que se encuentra bien. Sin embargo, Ryeon-nyum se da cuenta de que Gilcha lleva una vida muy distinta, y convencido de que ella solo trae desgracias a Jang Hyun, decide intervenir. Usted muéstrale que lleva una buena vida. Solo así va a desistir y la olvidará. Cuando Jang Hyun se reencuentra con Gilcha, la sorpresa es inmediata. ¿Qué tal, joven Lee? Por supuesto, Gilcha tenía montada toda una mentira. Fingía una vida feliz y un embarazo avanzado, con la esperanza de convencer a Jang Hyun de alejarse y evitarle más tragedias. Me encantaría seguir paseando un poco, pero ya no puedo. Mi esposo no puede comer, a menos que yo esté presente a su lado. Sin embargo, más tarde, la verdad no tarda en revelarse. Jang Hyun observa a Gilcha de lejos y comprende todo su engaño. Tú también, ¿eh? ¿Y tú? Aún sabiendo la verdad, Jang Hyun invita a Gilcha a un último encuentro, y finalmente la mentira se rompe y la verdad sale a la luz. ¿Por cuánto tiempo cree que podrá engañarme, señorita? Yo puedo valerme por mí misma, así que no quiero su lástima. Gilcha se marcha herida y avergonzada, pero más tarde, Jang Hyun vuelve a buscarla, y esta vez ella deja de resistirse, entregando por fin su corazón al hombre que ama. ¿Podría quedarme esta noche con usted? Después de pasar por fin la noche juntos, deciden entregar su amor para siempre. Sin embargo, Jang Hyun le dice a Gilcha que se ausentará por un corto tiempo, que debe de resolver un asunto, prometiéndole que regresará. No te preocupes por mí, estaré bien. Si será un mes, puedo esperarte pacientemente. Lo que Gilcha no sabe es que Jang Hyun va a cumplir su promesa de traer a los cautivos de regreso.
y hablar con la princesa para dejarle claro que no podrá cumplir la promesa de quedarse con ella. Al parecer, el príncipe heredero no se encuentra bien de salud últimamente. Aún así, habla con su padre y le pide ayuda para traer de regreso a los cautivos, tal y como se los prometió. Pero se encuentra con una dura realidad. El rey ha perdido la cordura y en sus delirios cree que esos esclavos son un ejército levantado contra él. Shim Ki-won, antes de traicionarnos, fue preparar un ejército secreto. Estás haciendo exactamente lo mismo al liberar a esa gente. Si no quieres que nadie lo malinterprete, deja de traer a los rehenes a Choseon. Más tarde, Jang Hyun busca al príncipe heredero y descubre que los planes ya no son como los habían acordado. Dominado por el temor a las represalias de su padre, el príncipe le confirma que ya no será posible traer a los cautivos. Esa promesa que usted olvidó, aunque usted no quiera, iré a cumplirla. ¡Lee Jang-hyun, alto! Sin embargo, Jang Hyun no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Dentro del plan, la princesa y él habían acordado que ella ayudaría a los esclavos a cruzar el río llegando a salvo a Choseon. Un acuerdo que, una vez cumplida la misión, ella esperaría a Lee Jang-hyun del otro lado, tal y como él lo había prometido. Lee Jang-hyun, ahora te toca volver. Cuando los esclavos finalmente cruzan el río, Jang Hyun y sus amigos los esperan para cumplir su misión de ponerlos a salvo. Pero entonces algo sucede. Llegamos. Por fin en mi tierra. Muchas gracias, Chancho. Entonces se desata el caos. Pelean con todo su ser para mantener a salvo a los cautivos, cuando de pronto la tragedia ocurre. ¡Llévanos a un lugar seguro! ¡Ahora! Sin embargo, del otro lado, la princesa sigue esperando a Lee Jang-hyun, pero en su lugar, mira a los esclavos regresando malheridos. Entonces comprende que algo terrible ha ocurrido. Unos hombres nos atacaron con lanzas diciéndonos que nos fuéramos. Cuando Ryeon despierta, descubre que Jang Hyun ha sido llevado junto con otros cautivos, pues el rey, dominado por su delirio, busca al supuesto líder del ejército. ¿Cuál fue la razón por la que levantó un ejército secreto? Esa gente no era un ejército secreto, eran prisioneros. Cuando el príncipe se entera de que el rey ordenó eliminar a los cautivos, la ira y el dolor lo desbordan. Enfermo y con el semblante consumido, se pone en pie para enfrentar a su padre, solo para descubrir que el rey no entra en razón. ¿De verdad creíste que jamás me enteraría de los soldados que tú trajiste a nuestra tierra? Esa gente son simples rehenes. ¿Crees que ellos te van a ayudar a subir al trono, no es cierto? Esa es su gente, su pueblo. ¿Por qué no dejas de decir tonterías? Por otro lado, Gil-cha escucha rumores que provienen del palacio. Se habla de que la gente del príncipe heredero son acusados de traición y que serán castigados por orden real. Príncipe So-hyun y la gente con la que se confabuló fueron capturados. Aterrada, Gil-cha corre al palacio para saber la verdad, pues teme que Lee Jang-hyun le haya pasado algo. Al estar ahí, ve cómo sacan varios cuerpos apilados. Entonces, al acercarse, se da cuenta que entre los cuerpos se encuentra Lee Jang-hyun. Gil-cha se da cuenta de que Jang-hyun aún sigue con vida. Aferrándose a todas sus fuerzas, intenta sacarlo de ese lugar, decidida a salvarlo, cueste lo que cueste. Por favor, resiste. No. Cuando deciden retirar los cuerpos apilados, se dan cuenta de que falta el cuerpo de Lee Jang-hyun. ¿Por qué tanto escándalo? Señor, ya no está. Ha desaparecido. Una vez en casa, Gil-cha intenta curar a Lee Jang-hyun, pero pronto comprende la gravedad de sus heridas. No saben si logrará sobrevivir. Al mismo tiempo, el príncipe heredero también cae gravemente enfermo. Ambos luchan entre la vida y la muerte, y el destino es incierto. ¿Puedes soportar ese procedimiento? Pasan los días y Lee Jang-hyun finalmente despierta, y solo para descubrir que ha perdido la memoria. ¿Quién es usted? Pero Ryeon y Gil-cha se quedan cuidando a Jang-hyun. Aunque él no los reconoce y no recuerda nada, aún así Gil-cha no se rinde. Lo atiende, lo acompaña y poco a poco intenta que él recupere la memoria. Pero Jang-hyun no cede tan fácil. ¿Está loca? Pero entonces ocurre la tragedia. El príncipe heredero no se pudo recuperar y finalmente fallece.
Lo más triste es que se marchó llevando en el corazón el peso de la desconfianza de su propio padre, un dolor silencioso que nunca pudo sanar. Aún así, antes de partir, reunió sus últimas fuerzas y dejó una carta dirigida a Lee Yan-hyun. Su Alteza, la princesa le traerá las gachas de leche. Debo comerme lo que me traiga mi mujer. Sí, Su Alteza. Su Alteza. Ya están listas las gachas de... Su Alteza. Su Alteza. Le informan al rey que su hijo ha muerto. Aunque el dolor lo consume, su mente aún sigue atrapada en el delirio. Su Alteza. ¡Hijo! Pero eso no es suficiente. Ahora el rey desconfía también de la princesa. Convencido de que estuvo implicada en su supuesta traición, la acusa y la mantiene encerrada de forma cruel, sin importar el destino que ella le dio a su propio hijo. La princesa también es su hija. ¿Cómo podría hacerle esto tan fácilmente? Con eso la situación se complica aún más para Lee Yan-hyun. El rey ordena buscarlo por todo el territorio y dar con él cueste lo que cueste. Si aún está vivo, captúrenlo a cualquier costo. Tienen mi permiso para matarlo. Mientras tanto, Gil-cha intenta ayudar a Yan-hyun a recuperar la memoria, hablándole de momentos que compartieron, pero el proceso resulta más difícil de lo que esperaba. Tus heridas van sanando. Con eso ya está bien. Gracias. Tengo que aplicar aquí ¡Ya! también. ¡Le dije que ya! ¡Puedo hacerlo yo solo, entienda! Yo no quería... Espere. Pero más tarde, un suceso despierta sus recuerdos. Yan-hyun recupera la memoria y se culpa por haber olvidado a la mujer que ama. Espero que no haya hecho algo demasiado tonto. Yan-hyun. Pero la crueldad no termina ahí. La esposa del príncipe heredero es obligada a beber veneno, castigada por una traición que nunca cometió. En sus últimos momentos logra reencontrarse con su amado. Así, ambos parten juntos dejando atrás una verdad que nadie quiso escuchar. Su Alteza. Finalmente, con la memoria recuperada, Yan-hyun se entera de la muerte del príncipe heredero. Su corazón se rompe al escuchar la noticia. Entonces Gil-cha le entrega la carta que el príncipe escribió antes de morir. Al leerla, Yan-hyun comprende que el príncipe nunca abandonó su compromiso con los cautivos y que incluso en sus últimos momentos siempre pensó en ellos. Traer de vuelta a los cautivos de Choseon. En la carta, el príncipe dejó instrucciones claras para liberar a los cautivos, con una considerable cantidad de plata destinada a pagar su regreso a casa. A esto, Yan-hyun decide sumar todo lo que tiene y decide cumplir su última voluntad. A cambio, que a todos los cautivos se les otorgue la liberación por parte del gobierno de Qing. Esta vez, ellos cruzarán por su propio pie las puertas de entrada de Choseon. Para asegurar el regreso, hace trato con la princesa de la dinastía Qing. A pesar de su historia y del tiempo separados, ella acepta ayudar con la liberación, pero a cambio, insiste en que él se vaya con ella. Golde, que ya los liberen. Y finalmente los cautivos cruzan por tierra, llegando por fin a su destino. ¿No? ¡Vamos a regresar a Choseon! Después de esto, la princesa insiste en que Yan-hyun se vaya con ella. Sabe que si permanece en Choseon, su vida corre peligro, convencida de que es la única forma de protegerlo. Vámonos, Lee Yan-hyun. Si tú vuelves a Choseon, te van a matar, Yan-hyun. Pero Yan-hyun ya ha tomado una decisión. Al final, la princesa cede, quizá porque su amor por él es grande y verdadero. Ella es el lugar a donde quiero volver. Perdóneme, por favor. Vete antes de que me arrepienta. Pero ahora sucede algo aún más complicado. El rey se entera de la existencia de la carta que el príncipe heredero dejó para Lee Yan-hyun, y dominado por su paranoia, cree que contiene instrucciones para conspirar contra él. Pero la situación empeora aún más cuando el rey descubre que los cautivos regresaron a Choseon con la ayuda de la dinastía Qing. En su mente, esto confirma la idea de una traición en marcha.
Y Jong-hyun, el más devoto y leal al rey, y cegado por su fanatismo, termina convencido de que Jang-hyun es un traidor a Joseon. Por primera vez, se vuelve contra él y los cautivos. Por favor, no lo hagas. Estoy segura de que esa gente es inocente. Mientras tanto, Gil-cha no tiene otra opción que huir con los cautivos, cumpliendo la promesa que le hizo Lee Jang-hyun de protegerlos mientras él regresa. Oye, ¿y dónde está tu prometido? Me prometió que vendría. Pero entonces ocurre lo peor. Jang-hyun es encontrado y todo se transforma en una batalla feroz y caótica. Pese a que Jang-hyun intentó detenerlos y evitar más violencia, todos avanzaron contra él. Entonces Jong-hyun comienza a dudar de alzar la espada contra él, y aquí es donde todo cobra sentido. ¿Recuerdan que Lee Jang-hyun nunca quiso defender a un rey que siempre abandonó a su gente? Si el rey escapó abandonando a su gente, ¿por qué el pueblo debería salvar su vida? Pues tenía razón, porque si ese rey no fue capaz de proteger a su propio hijo, ¿qué podría esperar su pueblo? Pero está escapando. ¡Deténganse! ¡Dije que no disparen! Después de luchar contra innumerables soldados, Jang-hyun queda gravemente herido, pero se mantiene en pie con las últimas fuerzas que le quedan. Camina sin rumbo, agotado hasta que las heridas y golpes terminan por pasarle factura. Su memoria vuelve a fallar, en el camino se pierde y ya no recuerda quién es. Y finalmente el rey muere consumido por sus delirios. Hasta el final permaneció atrapado en su propia locura, creyendo amenazas que nunca existieron. Así termina su reinado, solo, temido y sin haber comprendido la verdad. Sohyun, mi niño. Pasa el tiempo y Lee Jang-hyun nunca regresa, y los meses se convierten en años. Pero Gil-cha recorre cada rincón de Joseon inalcanzablemente, siguiendo pistas y preguntando por un hombre herido que pudo haber perdido la memoria, hasta que por fin, al llegar a la orilla del mar, encuentra una pequeña casa, un hogar sencillo rodeado de calma, construido durante todos esos años de ausencia, un hogar exactamente como ella y él alguna vez lo soñaron. Hacer vino de uvas en otoño y beberlo juntos en el invierno. Y aunque Jang-hyun no recuerda su nombre ni el nombre de su amada, sí recuerda una cosa, que amó profundamente a una mujer. Y guiado por fragmentos de ese amor, construyó ese hogar esperando a su amada. ¿Por qué vive solo en un lugar como este? Es que estoy esperando. Ella dijo que quería vivir en un lugar como este. Entonces Gil-cha le dice que ella también busca a su amado y comienza a describirlo, al igual que el pequeño hogar con el que soñaron vivir juntos. Un hogar exactamente igual al que él construyó. Una vez mi esposo me preguntó cómo me gustaría vivir. Yo le dije que en un lugar cerca de un arroyo, en una casa con un camino rodeado de árboles con flores, para hacer vino de uvas en otoño. Cuando de pronto algo dentro de él se quiebra y como un destello los recuerdos despiertan y comprende la verdad. Ella es la mujer que ha esperado todo ese tiempo y así su memoria por fin regresa. Gil-cha. Y así termina esta historia, un amor que decidió mantenerse en pie a pesar de la guerra y el sufrimiento. Y aunque pasaron los años, nunca dejaron de buscarse, porque incluso cuando la mente olvidó, el corazón siguió recordando. Y si te gustó el resumen, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita y acompañarme en el próximo video. Kamsahamnida.